Hola chicos, ahora que ya hemos visto un poco de los componentes y varias cosas que yo he estado utilizando en los componentes que vengo creando, pero no he podido entrar mucho en detalle para evitar abrumar un poco con tanto conocimiento, quiero explicar un poco tomarme un video y explicar algunas cosas simples al menos de TypeScript. Como hablamos al principio en la presentación del curso, TypeScript es un super lenguaje y de JavaScript y entre las capacidades que nos brinda TypeScript está el poder usar interfaces, ¿sí? Una interfaz, para los que saben de programación orientada a objetos, es de cierta manera una descripción de una clase, ¿no? Es decir, cuando un componente, por ejemplo, teníamos nuestro app component o cuando nosotros en nuestro primer component implementábamos el onInit, si lo recuerdan bien, fíjense que yo al declarar que mi componente implementa esta interfaz, automáticamente me da un error, el ID de Visual Studio Code, y me dice que app component no implementa la interfaz onInit correctamente y que le falta la propiedad ng onInit en el app component. Y entonces nosotros sí o sí estamos obligados a declarar el ng init. Pero fíjense que si yo declaro una variable como lo que sea, me da un error de que tiene que tener un error, tiene que tener un tipo. Si yo colocara el nombre number, por ejemplo, me sigue dando error y me dice que no es asignable y que ng init debería ser una función que devuelva void, quiere decir que no devuelva nada. Por lo tanto, la única manera de evitar esto es declarar una función. Esto es porque la interfaz onInit, ¿sí? Si vemos el código fuente de Angular, podemos ver que es una interfaz que básicamente nos dice que las clases que implementen esta interfaz tienen que definir un método que se llame onInit que devuelvan void. Eso es un ejemplo de una interfaz que nos obliga a tomar un método. Pero nosotros las interfaces también las podemos crear y usarlas en nuestro código. Por ejemplo, nosotros podríamos definir una interfaz que declare cuál es la estructura que deben seguir nuestros menu items, por ejemplo. Entonces, si vamos a sacar nuestro core, vamos a crear ahora una carpeta y vamos a llamar model. Dentro de esta, vamos a crear un componente, una interfaz que se llama menu item.model.ts y acá vamos a declarar nuestra interfaz menu item. Fíjense que a diferencia de un componente, estamos declarando una interface, ¿sí? Y la exportamos para después poder utilizarla en el resto de nuestra aplicación. Nuestra interfaz tiene que tener dos elementos, un texto y un string, ¿sí? Un texto y una ruta, ambos de tipo string, ¿sí? Vamos a declarar de esta manera. Una vez hecho esto, nosotros ya podemos hacer uso de esto. Fíjense que yo acá lo que hice con esta declaración fue justamente declarar una interfaz de manera anónima, pero yo ahora puedo agarrar e importar menú ítem del modelo, ¿sí? Y decir que este menú ítem es un array, ¿sí? De menú ítem. Quiere decir que esta variable va a ser un arreglo donde cada elemento de este arreglo va a ser un objeto que represente, que implemente esta interfaz, ¿no? La otra alternativa a esta declaración es usar esto, colocar los corchetes al final con la variable. Las dos son indistintos, las dos pueden ser usadas, así que pueden usar de las dos maneras. Una vez hecho esto, nosotros podemos también en nuestro header, que es donde vamos a usar nuestro input, si se fijan, Angular no nos va a dar errores en este caso, pero nosotros podemos decir que menu items es un array de menu item. Entonces, de esta manera, nosotros al escribir nuestro código de esta manera, estamos ayudando no solamente a nuestro código y a nosotros mismos para saber qué es lo que estamos usando, y la próxima vez, si el día tenemos que modificar este código, sepamos qué es lo que tiene que haber en este arreglo, porque, por ejemplo, yo podría venir y crear algo como
eh, no text de tipo string y que sea una cadena y nada más. Si se fijan, el error que nos indica el IDE es que no text no existe en el tipo menú ítem, ¿sí? Inclusive nos recomienda escribir text. ¿Qué es lo que? ¿Sí? Y aún escribiendo text, fíjese que todavía tenemos un error y nos dice que falta la propiedad ruta. Por lo tanto, si ustedes mismos con el tiempo se olvidan de lo que hace este componente o si alguien más viene a actualizar y modificar nuestro componente, él va a saber qué es lo que se espera que esté en este dato, ¿sí? De la misma forma, podemos trabajar no solamente con los menú ítems, sino con todas las variables, ¿sí? Y elementos que tenemos en nuestra aplicación. En este caso, por ejemplo, en el icon card component que creamos, solamente teníamos string, pero seguramente podemos encontrar a medida que avancemos, vamos a ir viendo distintas opciones, pero fíjense, por ejemplo, en el caso, encontrando este ejemplo, tenemos que nuestro landing page component tenía las features y las features que tenían estas propiedades, ¿no? Si bien las mismas son pasadas individualmente a cada feature, no quiere decir que nosotros no podríamos haber creado una interfaz para esto, ¿sí? De esta manera, dejando el código más declarativo. También podríamos haber optado, en lugar de crear estos tres inputs para el Include Card Component, haber creado un solo input que se llame configuration, por ejemplo, y que siga esa interfaz. Igualmente no es una mala práctica hacer lo que hice yo de esta manera. Ya vamos a explicar un poco más adelante por qué a veces es conveniente declarar los inputs de manera con un tipo de datos primitivos. Pero volviendo a esto, para ser más claro en nuestro código, igual podríamos crear, como hicimos con feature folder, ¿sí? Y podríamos crear export interface feature. Más que nada teniendo en cuenta que nosotros podríamos a futuro, estas features quizás podrían venir de, de un servicio del backend, por ejemplo. Puede ser datos que vengan desde alguna fuente y nosotros queramos saber y estar seguros de que los datos que llegan sepamos la estructura que deben tener, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros nos podemos asegurar que la próxima persona que venga a ver nuestro código sepa qué tiene que agregar y qué tiene que modificar y cómo tiene que tener la estructura de los datos. Y no, como lo decíamos, teníamos recién que era un objeto dinámico que podía tener cualquier propiedad, cualquier persona podía escribir por error, description, y olvidarlo, ¿sí? O poner sí, cosas así. Entonces, de esta manera nosotros estamos haciendo un código de mucha más calidad, ¿sí? Mucho más mantenible y evite errores de parte de los desarrolladores. Nosotros vamos a ver, a medida que creemos más componentes, vamos a tener la necesidad de crear las interfaces y también utilizarlas. No está de más decir que las interfaces, si bien pueden ser, como lo estamos haciendo aquí, para describir el modelo de datos, ¿sí? O los objetos que va a usar de datos nuestra aplicación, también nos pueden servir para crear, así como en el app component con el Onini, podemos crear interfaces que sirvan para aplicarse, por ejemplo, a un componente. Si nosotros queremos que un componente sí o sí tenga ciertos métodos, o más adelante vamos a ver cuando creemos servicios y queremos declarar la estructura que tiene que tener nuestro servicio, porque queremos estar seguros de que ciertos servicios sigan ciertas normas, entonces también podemos crear interfaces para ello. Eh, Hasta acá esta pequeña introducción y un poco de descripción de lo que es TypeScript y las interfaces. Espero que les sirva y nos vemos en el próximo video.